¿Qué tal? Buenos días, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amada audiencia, damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar en esta mesa de trabajo, más que agradecido al Señor por todas las bendiciones recibidas. Somos el Centro Cristiano Apostólico y Profético Gente de Fe de la calle Sargento Cabral número 74, esquina Avenida Monteverde, frente a la Manzana 1 del barrio de Don Orione, de la ciudad de Claypole, República Argentina, y los días de reunión son los miércoles, viernes, sábados y domingos a partir de las 17 horas 5 de la tarde. Te vamos a estar esperando con una palabra de parte de Dios para tu vida. Bueno, acá estamos como todas las mañanas para poder compartir una palabra contigo. Estoy en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Y mira cómo dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en las sinagogas un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Mirá qué tremenda palabra, ¿no es cierto? Acá dice que Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, el día sábado. ¿Y qué pasó? Dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. O sea, había una autoridad en la palabra, lo que uno habla. Ahora, ¿cómo se obtiene esa autoridad? ¿Cómo nosotros hoy en día podemos recibir esa autoridad? Hablando la palabra de Dios en todo momento. Dice: sean pocas tus palabras y sazonadas con sal. O sea, una palabra específica para la determinada situación en la que te toca vivir. Hablar la palabra. Y dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Quiere decir que cuando uno habla conforme a la palabra de Dios, la autoridad de Dios se manifiesta. Y Jesús acá le empezó a hablar de la palabra y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? La palabra. En aquel tiempo era Jesús, pero en este tiempo es su palabra, y su palabra es la que tiene autoridad. Dice: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra. Ahora dice: la palabra que salió de mi boca no volverá vacía, sino que va a ser toda la obra que yo quiero que haga y será prosperado para aquellos que son enviados. O sea, cuando se habla la palabra, cuando hablamos la palabra, algo va a pasar. En el mundo espiritual, la palabra de Dios tiene poder. Ahora fíjate una cosa, dice: y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Qué tremendo.
cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Puede haber este tipo de manifestación. Puede haber otros tipos de manifestaciones en las personas que se irritan, que se enojan, que te contestan mal, porque vos le hablaste una palabra. Vos le soltaste con tus labios, le soltaste una palabra. Por ejemplo, cuando te dicen buen día, vos le podés contestar buen día, gracias a Dios, porque Dios preparó este día para nosotros. Ahí nos dan el pie para que nosotros podamos hablar más de lo que nos están diciendo y agregar palabra de Dios, agregar algo nuevo de parte de Dios. Claro, ¿cómo no va a ser un día hermoso? Si este es el día que hizo el Señor, yo me gozaré y me alegraré en Él. Y no solamente yo, sino es para todos. Las oportunidades que se nos presentan para que nosotros podamos entablar una conversación y pueda salir la palabra de Dios. Cuando entra en el oído, algo pasa en el interior de la persona. Es la autoridad de la palabra, no nuestra, sino de la palabra que yo estoy hablando, es la autoridad. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toca, el Espíritu Santo es el que se manifiesta, el Espíritu Santo es el que toma el control de todo. Y vos fijaste, el endemoniado ni bien lo vio y lo escuchó a Jesús, lo reconoció. ¿Y qué le dice? Diciendo, déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Fíjate, cómo los demonios nos conocen, cómo los demonios saben quiénes somos nosotros. Ahora, hay personas que son cristianas, bueno, pseudo cristianos, pero no hablan de la palabra. Nunca usaron una palabra para poder hablar con una gente extraña, con gente que no está en nuestro contorno. Entonces, ¿qué poder puede haber ahí? Nada, no hay ningún poder. ¿Por qué? Porque no se está implementando, no se está usando la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Siempre hay un medio para que nosotros podamos poner un bocadillo de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y dice que la palabra que salió de mi boca no volverá vacía, sino que va a ser toda la obra que Dios quiere que haga y será prosperado para aquellos que son enviados. En la palabra de Dios. Fíjate, acá este hombre endemoniado dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Impresionante. Qué bueno, ¿no es cierto? Poder usar lo que Dios nos entregó a nosotros. ¿Qué nos entregó? Su palabra. Acá está. Esta es su palabra. Te voy a decir algo y te voy a contar algo que quizás pueda ser de utilidad para tu vida en determinados momentos límites. Si vos tenés un familiar que está a punto de morir, lleva la palabra y hablale la palabra. Quédate al lado de la cama y empezá a hablar la palabra. Léela. Llévate tu Biblia, o si la tenés en el celular, pon el celular y hablale y decirle, por más que la persona esté inconsciente, la palabra se va a meter, porque la palabra dice que es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Se mete la palabra, por donde no entra el medicamento, entra la palabra de Dios. Los psiquiatras se agarran la cabeza porque hay determinadas personas con tal grado de alteración en su mente que ciertamente no pueden llegar a controlar verdaderamente lo que tiene esa persona. Entonces, ¿qué hacen? Le dan medicamento y lo viven dopando. Lo tienen dopado para mantenerlo tranquilo. Pero ¿qué tal si hablamos la palabra? ¿Qué tal si empezamos a emplear la palabra?
la situación va a ser diferente. Nosotros lo hemos practicado eso. Hemos ido al Borda, que es el neuropsiquiátrico de varones en Capital, y hemos ido al Moyano, que es el neuropsiquiátrico de mujeres. Y ahí nosotros pudimos sacar a una mujer, Alicia, una mujer que estaba posesionada, te miraba y se reía y de repente te empezaba a hablar con voz gruesa. Era una peticita, flaquita, así los bracitos, que vos decías, no, esta mujer, ¿qué puede hacer? Sin embargo, cuando los demonios se posesionaban y se manifestaban, le pegó una trompada a una puerta de los salones, que son puertas tienen alambre adentro, y le pegó una trompada, la partió la puerta. Y vos decís, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Los demonios que están posesionados adentro es la que le da la fuerza. Y nosotros trabajamos con ella, estaba tomando 30 pastillas, 30, mata caballo, esas pastillas que la verdad te dejan knockout, para que no moleste. Y cuando le dieron el alta, estaba tomando 3 pastillas. De 30 a 3, qué diferencia, ¿no? Yo hablé con la psiquiatra de ella y me decía que, porque cada semana se evalúan los internados, la evalúan para ver cómo va, si avanza o si retrocede. Y me decía que iba avanzando en su tratamiento, iba avanzando en la conducta, iba avanzando en todo. ¿Te das cuenta? La importancia que tiene cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Y el Señor nos manda a nosotros a libertar a los cautivos. Ese es el trabajo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no os hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Qué bueno que es esto, ¿no es cierto? Y este pasaje que hemos compartido en esta mañana, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Qué tremendo, qué bueno. Ahora, nosotros pensamos que es diferente. No, no es diferente. Nada más que nunca lo empleamos. Nunca lo usamos, nunca usamos esto que Dios nos dejó a nosotros, nunca lo usamos. Y quiera el Señor que cuando ocurra algo en tu familia, en tus seres queridos, puedas usar esta palabra. Y vas a ver el resultado de lo que va a acontecer. Sin temor, sin nada. El que tiene el control es Dios, no sos vos. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y si llega a pasar algo? ¿Y cómo voy a hacer? No, vos despreocupate. Vos preocupate en hablar, preocupate en decir la palabra. Si estás muy nervioso, muy nerviosa, Espíritu Santo, controla. Señor, controla todo mi cuerpo, contrólame en el nombre de Jesús. Y vas a ver que te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y vas a poder emplear esto que Dios a nosotros nos dejó. Muy bien, yo creo que está muy bueno porque podíamos seguir hablando. Hay para seguir hablando lo que quieras, pero yo creo que con esto está buenísimo que lo empleemos, que lo usemos en nuestra vida y vamos a ver el resultado de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, con nosotros, porque para eso Él nos llamó, para eso Él nos preparó, para eso Él puso en nuestro medio personas que nos enseñen, y también está la preocupación de cada uno de querer aprender, de querer ciertamente no seguir de la misma manera. Y eso ya depende de cada uno.
¿Entendés? Lo que vos quieras, vos lo podés obtener metiéndote acá, buscando de Dios, llenándote de su presencia y de su poder. Y te van a querer tocar, pero ¿sabe lo que va a pasar? La presencia de Dios va a estar en ti. La presencia de Dios te va a guardar, te va a cubrir y va a hacer que todas las cosas vuelvan a la normalidad. Muy bien, nos quedamos acá. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un día celestial. Saludo a todos los hermanos que se conectaron hoy. Una bendición grande para todos ustedes. Que tengan un día celestial. Que Dios los bendiga. Chao.